El aire en la sala de prensa de Toronto se sentía helado, inmediatamente después de que los Dodgers cerraran el séptimo juego en el Rogers Center con una victoria angustiosa de 5 carreras a 4. El manager John Schneider se sentó frente a las cámaras, todavía con la etiqueta de finalista de la Serie Mundial colgando de su cuello. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados por las lágrimas de una noche que le había arrebatado la gloria que creía tener en sus manos. Cuando se le preguntó sobre el momento decisivo que selló la derrota, su respuesta fue breve, casi un susurro forzado. Cuando Yoshinobu Yamamoto subió al montículo, todo cambió. Era una confesión inusual para un entrenador derrotado, especialmente para el hombre que había guiado a su equipo hasta el umbral de la gloria, a tan solo 2 outs de grabar su nombre en la historia. Pero, ¿por qué Schneider, conocido estratega de nervios de acero, se inclinaba para honrar al enemigo? ¿Y por qué la presencia de Yoshinobu Yamamoto había agitado las almas de los presentes, al punto de que incluso el perdedor lo calificó de una entidad anormal? Para comprender la razón detrás de las palabras de John Schneider, debemos retroceder al momento en que él creyó que tenía todo bajo control. Shedar. Los Blue Jays entraron en la parte baja de la novena entrada, liderando 4-3, y el Rogers Center era un torbellino de euforia. Solo 2 outs separaban a Toronto de su primera Serie Mundial en 32 años. Schneider, un hombre que había dedicado su vida al equipo, apretaba su pizarra táctica mientras sus ojos estaban fijos en el monitor del bullpen. Nadie podía haber anticipado que, en cuestión de minutos, la historia daría un giro sísmico. Desde el dugout de los Dodgers, un japonés de complexión pequeña y semblante tranquilo comenzó a caminar. Era Yoshinobu Yamamoto, quien había lanzado 96 lanzamientos el día anterior. Shedar, la carta de triunfo enviada por el manager Dave Roberts, con 0 días de descanso. No había forma de que pudiera lanzar, recordó Schneider. Shedar. Tac. Con el primer lanzamiento, un strike que surcó la zona a 158 km/h. El estadio entero se quedó en un silencio sepulcral. Yamamoto no mostraba el menor rastro de fatiga. Su rostro era inmutable y gélido, su mirada afilada como un sable. Sus lanzamientos cortaban el aire, perforando no solo la guanteleta del receptor, sino también el corazón de la multitud. Schneider, un testigo de cientos de lanzadores de élite, se dio cuenta de que aquello ya no era una simple batalla de resistencia física. Shedar. En el dugout, los jugadores de los Blue Jays intercambiaban miradas. No era pánico, sino la sensación de que una fuerza invisible había desviado el cauce del río. Yamamoto silenciaba a Jiménez con un slider demoledor y luego congelaba el bate de Springer con una recta alta de 159 km/h. Desde el banquillo, Schneider asintió levemente, reconociendo: «Esto no es béisbol que se pueda enseñar». Y cuando los Dodgers lograron salir de un apuro de bases llenas con el memorable super catch de Pagés, él lo supo. Se acabó. El rugido de la multitud se desvaneció de golpe, y solo me quedé con el sonido de mi propio corazón latiendo en mi cabeza, relató. Aquel silencio era el sonido del colapso de la esperanza. A partir de ahí, Yamamoto lanzó 2 entradas y 1/3 inmaculadas, culminando en un doble play histórico en la 11ª entrada que cerró en partido. Mientras los jugadores de los Dodgers se abrazaban en medio del éxtasis, Schneider permaneció sentado en el banquillo, con las manos entrelazadas, observando al rival al que ahora debía honrar. Sus ojos ya no albergaban amargura, sino respeto. Un lanzador de 27 años, haciendo su debut en la Serie Mundial,
Regresó al montículo con 0 días de descanso para salvar a su equipo. Esa imagen resonó incluso en el espíritu del perdedor. En la conferencia de prensa, la voz de Schneider no llevaba el tono de la derrota. Habló como un testigo de un milagro. En el instante en que Yamamoto entró, todo cambió. Lanzaba como si el día anterior nunca hubiera existido. La sala se quedó en absoluto silencio ante esa declaración. Cuando se le preguntó quién merecía el MVP, simplemente sonrió y respondió: no por los números, sino porque nos hizo creer que lo imposible era posible. El comandante que perdió el trofeo transformó su propia derrota en una de las tragedias más singulares en la historia de la MLB. El perdedor se había inclinado ante el vencedor porque le había enseñado que no hay límite para la voluntad de lucha. Y fue precisamente ese momento, John Schneider mostrando reverencia y respeto al hombre que le arrebató el campeonato, lo que dejó sin aliento a gran parte de la comunidad del béisbol. Desde la cabina de comentarios de Fox Sports, el veterano analista Ron Darling, un ex lanzador de Grandes Ligas, admitió que se le puso la piel de gallina al escuchar esas palabras al aire. Rara vez se ve a un manager estadounidense admitir abiertamente la fuerza de un oponente inmediatamente después de su derrota más grande, explicó. Pero Schneider lo hizo. Por eso, el momento Yamamoto se convirtió en parte de la historia, no solo para los Dodgers, sino para toda la MLB. Darling, con su experiencia en series mundiales, conocía bien la sensación de presenciar a alguien trascender los límites humanos. Comparó a Yamamoto con figuras legendarias que desafiaron el físico, como Curt Schilling lanzando con un tobillo ensangrentado en 2004, o Jack Morris completando el Juego 7 en 1991. La diferencia, señaló Darling, es que Yamamoto lo hizo en su primer año en la MLB. Lo hizo muy con postura increíble. Darling describió a Yamamoto como el japonés que trajo el espíritu Bushido al montículo estadounidense, un guerrero que lucha no con rabia, sino con disciplina y una voluntad inquebrantable. Argumentó que el respeto de Schneider fue una reacción natural a ese espíritu deportivo típicamente japonés: respeto, perseverancia y la voluntad de luchar hasta el final, que un entrenador occidental presenciaba por primera vez. Ya no era una batalla de equipos, dijo. Era el encuentro de dos culturas de béisbol. Shedar destacó la paradoja más bella de la escena. Yamamoto, el hombre más pequeño de los Dodgers, derrotó a los Blue Jays con la fuerza de su espíritu. Mientras tanto, Schneider, en el dolor de la derrota, probó su propia grandeza al mostrar reverencia. Uno ganó a través de un esfuerzo extraordinario. El otro triunfó a través de la humanidad. Cuando Schneider dijo que era una entidad de otra dimensión, no solo estaba elogiando a Yamamoto, concluyó Darling, estaba reconociendo un valor que a menudo olvidamos: la humildad ante la grandeza. Al preguntarle sus impresiones finales, Darling sonrió y respondió en voz baja: he visto cientos de series mundiales, pero no hay tantos momentos que te den una lección de humanidad. Shedar và Yamamoto nos lo mostraron. Shedar, para él, la imagen del manager perdedor, inclinándose ante el joven lanzador japonés, no era solo una anécdota, era la prueba del poder humano inherente al deporte. Yamamoto se llevó el trofeo. Pero Schneider, en la quietud de aquella noche en el Rogers Center, grabó una memoria imperecedera en el corazón del público. Aquella noche de silencio, las figuras de un atleta y de un perdedor magnánimo nos enseñaron que el respeto, más que el anhelo por la victoria, es lo que realmente hace grande al deporte.